prensa diaria sobre la situación de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID. Hoy vamos a abordar un tema de extraordinaria importancia y por eso tenemos una invitada muy especial, que es Mónica Macís, es la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, CONAPRED, y nos va a hablar de, en este tipo de fenómenos sociales, tanto la epidemia misma como este fenómeno social agregado que son las medidas de mitigación para el control de la epidemia, que nos llevan a cambiar totalmente nuestros hábitos de vida en lo individual, en lo familiar, en la comunidad y en toda la sociedad. Y como hemos comentado en ocasiones recientes, esto complica en cierta manera la manera en que actuamos, porque no estamos acostumbrados obviamente a estas situaciones tan únicas, y la preocupación es que esto puede derivar en actitudes negativas hacia los otros, actitudes que se manifiesten en estigma, en discriminación, en rechazo, en aversión, y que sean muy negativos, y hay que estar presentes con esta idea para poderla atender y canalizar oportunamente. Muchas gracias, Mónica. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer al doctor Hugo López-Gatell por la invitación y por el espacio este día de hoy para poder hablar sobre la prevención de la discriminación en este contexto de COVID-19. Bueno, en primera instancia quiero volver a citar al doctor Hugo López-Gatell cuando hace unos días nos decía que era muy importante y que México tenía una oportunidad histórica y una oportunidad única de, en la medida en que nos quedáramos en casa todos y todas, podríamos frenar, digamos, el riesgo de contagio de más personas, y que eso era el momento esencial. Entonces, también nosotros desde CONAPRED queremos hacer un llamado a la ciudadanía y también decirles que es una oportunidad histórica ahorita, así como quedarse en casa, para poder tener el paso de una contingencia de este tipo y de una situación como la que está viviendo nuestro país, que sea de forma empática, que sea de forma solidaria, que sea de forma recíproca y cuidadosa. Ese es el mensaje que desde CONAPRED queremos mandar a la ciudadanía. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hemos tenido algunos eventos y quejas concretas en CONAPRED que están vinculadas con hechos de rechazo, de violencia y de discriminación. Voy a hablar particularmente de 4 de ellos. Las primeras tienen que ver con personas que han sido diagnosticadas con COVID y que han sido limitadas en sus derechos, por ejemplo, en términos de la negación del acceso al trabajo, digamos, amenazas de que los y las van a despedir. También incluso negación al acceso a los derechos a la salud, digamos, de que no, en este hospital no se te va a atender. Ese es el tipo de información que nosotros tenemos en nuestras quejas. También, como ustedes han visto, personas que en sus propias casas, en sus propios espacios de condominios y de residencias, la propia administración les ha restringido que entren personas a entregarles los víveres o que otras personas los visiten. Y digamos, como bastantes restricciones, por ejemplo, algunos servicios de atención pública como refugios también. Entonces, ahí tenemos como un foco muy rojo de personas que están infectadas y que están viendo restringidos sus derechos. En segundo lugar, tenemos, como lo hemos visto a través de los medios de comunicación, acciones concretas de violencia y rechazo hacia el personal médico y hacia el personal de enfermería. Esto nos parece una situación muy delicada porque, como sabemos, el personal médico y de enfermería está haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo grande para poder trabajar en cualquier condición en esta contingencia, y pensamos que merecen, al contrario, todo nuestro reconocimiento y toda nuestra reciprocidad. En tercer lugar, tenemos quejas concretas por parte de grupos de la diversidad sexual que se han visto afectados en sus derechos porque algunos líderes religiosos han interpretado que el origen del COVID está en la homosexualidad. También han hecho referencia que tiene que ver con el feminismo o que tiene que ver con la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo.
Y bueno, pues esto es complejo porque, digamos, un llamado así a su feligresía, en vez de informar adecuadamente, como lo hacen aquí los compañeros médicos todas las noches y todas las mañanas, lo que hace es que motiva, digamos, discriminación y rechazo hacia esas poblaciones. Entonces, es muy importante dar información veraz y oportuna, no basada en estereotipos ni en prejuicios. Y por último, tenemos también algunas muestras de racismo y xenofobia contra personas extranjeras y contra personas que tienen rasgos físicos que podríamos llamar de Asia Oriental o de forma muy estigmatizante chinos, chinas, que tenemos información, lo hemos documentado en nuestras redes sociales, que se han visto absolutamente rechazados en sus derechos y que, digamos, tienen miedo incluso de salir a las calles porque las personas estereotípicamente pensamos que son objeto de contagio. Estas personas son mexicanas, viven en México, han nacido en México y probablemente en la mayoría de los casos nunca han estado en China como para ser objeto de contagio, lo que, digamos, nos muestra que en realidad la información que tienen o que tenemos y reproducimos está basada en prejuicios. ¿Qué llamado a la acción hace CONAPRED? En primer lugar, es que demos información accesible. Es un llamado a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación, al sector público, a cada una de las instituciones que en la administración pública a nivel federal y estatal brinda información, también a nivel de los estados, al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, a brindar información veraz y oportuna y clara basada en la ciencia. En segundo lugar, muy importante que esta información sea accesible de manera universal, es decir, que contemple a las personas con diversas discapacidades, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque la información que nos están brindando todos los días con respecto a esta contingencia es vital, digamos, es de vida, y entonces resulta muy importante que todas las personas la podamos comprender de forma sencilla y clara y de acuerdo, digamos, a nuestras propias capacidades. Por otro lado, es muy importante también que esta información tenga pertinencia cultural, es decir, pueda ser accesible a los pueblos y a las comunidades indígenas en sus propias formas y en lenguas indígenas. Muchas instituciones del Estado mexicano hemos estado haciendo esfuerzos, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para poder hacer las traducciones a las lenguas indígenas y que se pueda difundir vía el perifoneo y algunas otras en las comunidades, y también con el tema de la discapacidad. Nos falta tanto a la Administración Pública Federal como a los medios privados también para poder hacer accesible, mucho más accesible esta información para todas las personas. Como decía, y como lo decía el doctor Hugo López-Gatell, estamos a tiempo, es momento de hacerlo ahora y por eso les pido que recurran a CONAPRED. CONAPRED tiene la especialización y además tiene una red enorme de organizaciones de la sociedad civil que pueden ayudar y que pueden proporcionar y brindar este tipo de servicios. En segundo lugar, el llamado a la acción tiene que ver con reconocer las diferencias que existen en México y en nuestra población. Creo que eso no es nuevo para nadie, la desigualdad, digamos, cómo nos toma una contingencia de este tipo en un país de por sí absolutamente desigual. Entonces, pues no es lo mismo, digamos, unas personas que otras, para decirlo muy sencillo. De acuerdo con datos, en México, solamente 4 de cada 10 personas, más bien 6 de cada 10 personas tienen seguros, digamos, prestaciones y tienen también un contrato formal. Es decir, 4 de cada 10 personas no tienen un sueldo fijo y no tienen prestaciones médicas, lo cual les hace mucho más difícil, digamos, cumplir la instrucción de quedarse en casa. Por eso es muy importante, y también desde CONAPRED hemos estado hablando con las instituciones como la Secretaría de Economía y otras, que las medidas de mitigación para estas poblaciones que están en mayor desventaja social sean enfocadas, digamos, a sus necesidades muy particulares. Mención especial tienen desde la agenda de CONAPRED, por supuesto, las trabajadoras del hogar, que como ustedes saben son un grupo tradicionalmente en desventaja y discriminado. Y el llamado muy concreto que hemos hecho desde CONAPRED a las y los empleadores es que se cubra el sueldo total de las empleadoras, de las trabajadoras del hogar en esta etapa de contingencia. Es decir, si las trabajadoras por alguna condición de salud ya no están trabajando en las casas o por las mismas
digamos, recomendaciones que ha hecho la Secretaría de Salud de ya no transportarse en medios masivos de transporte, que es mayoritariamente lo que usan las trabajadoras del hogar. Entonces, que se queden en sus casas, que se cuiden a sus familias y por el otro lado, las empleadoras y los empleadores puedan erogar de forma puntual su salario íntegro. Sabemos también que hay otras poblaciones en mucha desventaja que requieren apoyos muy concretos. Estoy hablando de las personas que trabajan en los restaurantes, las y los meseros, las trabajadoras sexuales, las personas también que trabajan alrededor de las escuelas, y como las escuelas ya no están teniendo, digamos, están ahorita cerradas, entonces todo ese círculo económico que está alrededor pues requiere ciertos apoyos. También, como en este punto de reconocer las diferencias, es muy importante también reconocer los esfuerzos que se están haciendo desde las instancias, digamos, que son espacios públicos cerrados, que tienen que ver, por ejemplo, con población migrante o población en cárceles. La Secretaría de Salud también tiene los lineamientos. Estamos reconociendo, digamos, lo que han hecho las instituciones para poder mitigar el riesgo de contagio en esos espacios. En el caso de las personas migrantes, las estaciones migratorias; en el caso de las personas que están recluidas en las cárceles de forma justa o injusta, pues también que se puedan aplicar estas medidas con los mejores estándares, informando a las personas sobre la condición, porque si nosotros acá afuera, pues en algunos casos se muestran algunas personas desesperadas, imagínense las personas que están adentro. Entonces, reforzar los esfuerzos para informar en el caso de las estaciones migratorias, en el lenguaje de las personas que están ahí, puntualmente y, por supuesto, en pleno respeto a los derechos humanos. Y bueno, pues finalmente, lo que ya decíamos desde el principio, ¿cómo logramos que cada una de las personas, a pesar del miedo y la incertidumbre, podemos ser empáticas con las otras personas y podamos ser creativos en términos de la solidaridad? México es un país que tradicionalmente ha podido salir adelante de forma unida, lo ha dicho muchas veces el presidente, con solidaridad, y creemos que ese es el camino el día de hoy. Ahora, ¿qué ofrece CONAPRED concretamente y qué estamos haciendo para atender este tipo de casos? CONAPRED tiene un sistema de quejas, que es un sistema de quejas efectivo. Basta con que una persona llame a este teléfono 55 52 62 14 90. Si está en una entidad federativa que no es la Ciudad de México, es 800 543 0033, o escriba un correo electrónico a quejas@conapred.org.mx si considera que algunas de sus derechos se han visto vulnerados por cualquier condición de la que he hablado: condición de salud, profesión, orientación sexual, condición de embarazo, por cualquier, digamos, esas categorías que son prohibidas de discriminar en la Constitución, en el artículo 1, y que son amplias y grandes. CONAPRED lo que hace es que atiende los casos. En muchos casos lo resolvemos de inmediato porque tenemos, digamos, como una red bastante aceitada, por decirlo así, en términos de decir: esto está pasando, esto es una violación de derechos, hay que pararlo ahí. Y en otros casos, digamos, vamos a las medidas de conciliación, y en algunos otros casos vamos a la investigación, donde puede haber cuestiones de sanción, como pueden ser disculpas públicas, medidas de reparación, incluso indemnizaciones económicas. CONAPRED es una institución que ha sido exitosa en muchos de los casos que defiende, y por eso hacemos un llamado a la ciudadanía a que ejerce este derecho. Para eso está CONAPRED, es una institución para el servicio de la ciudadanía, y en estos momentos es importante que la tengan presente como un recurso para defender sus derechos si es que se ven vulnerados. Por otro lado, quiero hacer mención sobre este esfuerzo interinstitucional que hemos hecho muchas instituciones para que el 911, que es la línea de emergencia, pueda conectar a las personas que en esta etapa de confinamiento puedan estar viviendo algún tipo de depresión, ansiedad, molestia, incertidumbre, digamos, que incluso pueda derivar en algún tipo de pleito, violencia contra las niñas, los niños, las y los adolescentes, las mujeres, las personas adultas mayores. Quien esté siendo víctima de este tipo de situación, o quien se sienta que puede ser victimario de este tipo de situación, les pedimos que llamen al 911. 911 ahora está vinculada con una red de varias instituciones, donde concentramos en un solo mapa
todos los servicios de atención que brinda el Estado mexicano a nivel federal y a nivel estatal, y que pueden brindar contención psicológica, contención emocional y ayuda legal. Es muy importante hacer un uso muy responsable del 911, pero también en todos los casos que se requieran hacer uso de eso, que también es un derecho de la ciudadanía y ahí está concentrado. Y bueno, finalmente, decir que estas imágenes son imágenes de una colección que tiene CONAPRED que se llama Quipatla, que son unos cuentos para niños y niñas, pero son unos cuentos que también son para adultos porque son realmente hermosos, donde nos muestra como las diferentes escenarios a los que se enfrentan las personas dependiendo de sus diferentes condiciones. Entonces, hay una niña indígena, un chico con discapacidad, una mujer mayor que no tiene acceso al trabajo, un chico que es una persona refugiada y bueno, hay la diversidad de personas. Y nosotros lo que queremos mostrar con esta imagen es que la sana distancia es mucho más sana si consideramos la diversidad y la diferencia que existe en nuestro país. Y ya por último decir que así como también el doctor Hugo López-Gatell ha dicho que lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa para poder aplanar la curva, también lo que yo quiero decir es que tenemos que ser solidarios y solidarias para poder aplanar la curva de la discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mónica Asís.